Se nos olvidó grabar una intro, pero lo bueno es que aquí ya vamos a comenzar con el video hablando de la época de la violencia y de ciertos momentos importantes, así que vamos allá. La llamada violencia con mayúscula es el periodo entre el 46 y el 58 que se prolonga hasta el día de hoy con sucesivos golpes de sangre que como tal es la suma de muchas y variadas violencias, tanto como políticas, sociales, económicas y religiosas que son impulsadas por el gobierno de esa época y con la renuncia de Pumarejo, presidente electoral del año 45 y bajo la presidencia de Lleras tenemos las últimas elecciones pacíficas y en cuanto al Partido Liberal, con sus candidaturas de Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, aparece Ospina Pérez, quien promulga el convertir al país en una gran empresa, pero por cuenta de la violencia oficial desatada en los pueblos, empezó a no valer absolutamente nada y con los alcaldes conservadores se tienen los primeros brotes de esta violencia en el Santander, donde habitualmente se dan nuestras guerras civiles. Tenemos las épocas, que está la época de cuando la violencia, que básicamente es una estrategia electoral para que el Partido Conservador no perdiese el poder y con esto se contribuía al enfrentamiento entre el Partido Liberal y Conservador, que como tal esos dos partidos no son más que fanatismo hereditario. Y tenemos la República Telúrica, que tras el terremoto popular del 9 de abril del 48 vinieron unos meses de una fingida tranquilidad del medio, con jefes liberales, bajos el caos de balas y muchos incendios. Presidente Ospina improvisó un nuevo gobierno de unidad nacional, mientras que Laureano Gómez, el jefe de su partido, se iba indignado del país. En la Bogotá que quedó, que era la Bogotá medio quemada, se restableció el orden de las tropas del ejército que venía de Boyacá y se empezaron a levantar como autodefensa liberal vaticinada por Gaitán en los Santanderes, los llanos orientales, Cundinamarca, el sur del Tolima y las regiones cafeteras. Y es que además, si en el año 47 se había tenido más de 14.000 asesinatos, en el 48 las víctimas mortales eran más de 43.000. Pero tampoco en las ciudades se duró mucho esa tregua de las élites políticas, dado que en el propio recinto la Cámara se enfrentó a balazos parlamentarios entre los liberales y conservadores. Tenemos la guerra civil no declarada, que fue un conflicto que enfrentó al gobierno conservador de Ospina Rodríguez y el Partido Liberal, que es defensor del federalismo, por las reformas llevadas a cabo de los conservadores del presidente Ospina Rodríguez. Tenemos también por último, el golpe de sainete, que vino entonces como un episodio de comedia de enredo, que es el golpe de Estado en el 53, que fue la toma del poder por parte de los militares de Colombia al disponer el gobierno civil conservador de Laureano Gómez, tras 3 años de gestión impopular y varios años de violencia política anterior. Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá, Colombia, el 23 de enero de 1903, hijo de una excepcional pedagoga y de un dueño de una librería de libros usados. Los oficios de ambos padres influyeron decididamente en su vida, además de las circunstancias económicas precarias que predominaron durante su infancia, adolescencia y juventud, lo que le hizo vivir y conocer de cerca lo que realmente era la pobreza, alimentada por la esperanza de lograr una educación excepcional. Jorge Eliezer Gaitán fue un abogado bogotano que rápidamente incursionó en el Partido Liberal a finales de los años 20 e inicios de los años 30. Llegó a la Cámara de Representantes, fue la persona que de alguna manera destapó lo que había sucedido en las matanzas de las bananeras e incursionó en el Partido Liberal, y cuando iba a ser presidente de la República fue asesinado el 9 de abril de 1948. Jorge Eliezer Gaitán fue muy importante porque desde sus épocas en la universidad, con una tesis de grado que se llamó Las ideas socialistas en Colombia, pues se introdujo una gran polémica nacional alrededor de los cambios en las costumbres políticas. Aunque él participó en el Partido Liberal, pronto se abrió del partido y fundó su propia colectividad y combatió hasta su muerte algo que llamaban las oligarquías políticas. 9 de abril de 1948, el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán se encontraba en su despacho con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Se dirigieron a almorzar a la 1 p.m. Cuando salieron del ascensor, Mendoza Neira tomó del brazo a Gaitán y adelantaron al resto de personas. Al llegar a la puerta, Juan Roa Sierra aparentemente dispara sobre el político.
3 balas impactaron el cuerpo de Gaitán, que falleció pocos minutos después en la clínica central mientras su amigo, el médico Eliseo Cruz, procedía a efectuarle una transfusión de sangre. Lo consecuente a este hecho se conoce como el Bogotazo, una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencia del magnicidio al líder del Partido Liberal. El presunto autor material del magnicidio, Juan Roa Sierra, fue perseguido y linchado por una multitud que posteriormente arrastró su cadáver hasta la casa de Nariño. Las consecuencias inmediatas del Bogotazo fue el asedio por 3 días de violentas protestas, desórdenes y represión. Un levantamiento popular en armas se dirigió al Capitolio Nacional para exigir la renuncia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez. Parte de la muchedumbre, aprovechando los disturbios, se olvidó del magnicidio y su rabia se descargó sobre los locales del centro de la ciudad. Simpatizantes liberales de la policía se sublevaron y repartieron armas a la revuelta, mientras que otra parte de la policía abrió fuego sobre las protestas. Estos disturbios se expandieron a las principales ciudades del país, gracias a que los liberales se tomaron las radios difundiendo la noticia del asesinato de Gaitán a manos de los conservadores. Después de esto fueron atacadas las sedes conservadoras de distintas regiones. El saldo de la revuelta fue de cientos de muertos y heridos. Las cifras van desde 500 muertos hasta la cifra extraoficial de más de 3.000. Los daños materiales corresponden a múltiples saqueos, al incendio y posterior derrumbe de construcciones, entre las que se encuentran casas particulares, hoteles e iglesias del centro de la ciudad. Se considera este como uno de los principales y primeros actos urbanos de la época conocida como la violencia. Este periodo es conocido como un predecesor en el surgimiento de las guerrillas en Colombia y por lo tanto del conflicto armado que se llevaría años después. Hablemos del denominado Frente Nacional. La firma de la paz y los procesos de amnistía con los grupos guerrilleros llevaron a que el general Gustavo Rojas Pinilla se convirtiera en una figura importante a nivel nacional, ya que era llamado el pacificador del país. A estos elementos hay que sumarle una gran cantidad de obras, los cuales llevaron a la modernización de diferentes ciudades con el incremento poblacional. Esto sin contar que él implementó la televisión en el territorio colombiano. Luego vendría el otorgamiento del derecho al voto de las mujeres, lo que elevaría la simpatía popular por el candidato. Esta situación, la buena imagen y acogida del dictador por parte de la nación, acompañada de deseos de Rojas de quedarse en el poder. ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Resulta que los partidos liberal y conservador, que eran los partidos tradicionales del territorio, se pusieron a pensar y viendo y temiendo por el hecho de que de otra fuerza política les quitara el protagonismo, decidieron crear algo denominado como el Frente Nacional. Esta estrategia, que se le llamó Frente Nacional, es un acuerdo político de los dos partidos tradicionales para alternarse el poder. Esto en 4 periodos, o sea, cada uno de 4 años, lo que sería 16 años. Esto desde 1958 hasta 1974. Así las elecciones se realizarían entre participantes de un mismo grupo político, quienes se disputarían la presidencia. Esto se dio y se da el acuerdo mediante un plebiscito para 1957, mediante el cual se eligió a los liberales. De igual forma se creó el sistema de paridades, en el cual el partido en la presidencia garantizaría la participación del otro en el gobierno, nombrando un número igualitario de ministros que el partido gobernante. Aunque la estrategia política del Frente Nacional como que calmó los problemas entre los altos miembros de los dos partidos, la violencia no cesa totalmente en todo el territorio. Esta violencia continúa en las ciudades más grandes de la mano de pequeños grupos bandoleros. Enano, gonorra, hijo de puta, las mejores carechimba. Piroito. Si se acomoda viendo para allá. Gracias. Se voltea. Polla.
Eliezer Gaitán nació en Bogotá, Colombia, el 23 de enero de 1903, hijo de una excepción